Muy buenos días tengan cada uno de ustedes, amigos y hermanos que nos ven a través de este canal o de esta plataforma. El devocional de hoy se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 4 y a la letra dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrará en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas, no entraron por falta de desobediencia. Queridos amigos y hermanos, el capítulo 4 del libro de Hebreos encierra o enlaza tres generaciones. Número uno, el escritor del libro de Hebreos, que nosotros creemos es el apóstol Pablo, dice lo siguiente: que aún hay una promesa, y esa promesa es la de algún día entrar en el reposo. Sin embargo, esa promesa, el texto, el apóstol Pablo dice que ya se la dieron a alguien. El verso 2 dice: porque también a vosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. Esos ellos fueron los israelitas, los hebreos, para quienes también se les dio la promesa de entrar en el reposo. Para ellos, el reposo era la tierra prometida de Canaán. Allí ellos iban a descansar, iban a ser propios o dueños de las tierras, de sus casas, de todo lo que ellos sembraran. Ya no iban a haber más vándalos o gente viniendo a robar a sus tierras como ellos ya habían experimentado. Es decir, la tierra de Canaán para los israelitas o los hebreos, ese era el reposo. Pero el texto dice: pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, dice, ahora ahí hay otra generación, hay otro tiempo en ese hemos creído. Sin embargo, el apóstol Pablo está hablando en los momentos en cuando les está escribiendo cuando está escribiendo esta carta. Es decir, para los cristianos del tiempo cuando se escribió la carta de los hebreos. Dice que para ellos todavía hay un reposo, pero los que hemos creído, dice, entraremos en el reposo de la manera que dijo. Ahora, noten bien que aquí el apóstol Pablo está enlazando los tiempos. Él dice: hay un mensaje que se les dio a ellos. ¿A quiénes? A los judíos, a los hebreos en ese entonces. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, es decir, los cristianos de ese tiempo, hemos creído en ese reposo también. Pero aquí en el verso 6 nos incluye a ti y a mí. Y dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en el reposo, y ese falta que algunos nos está incluyendo a nosotros, generaciones después, que iban a leer el mensaje, que iban a creer en la promesa y también serían partícipes de ese gran reposo. Y aquellos a quienes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de la desobediencia. Y en el verso 11 termina diciendo, verso 9, perdón, dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo,
para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dios le dio una promesa al pueblo de Israel, a los hebreos, que los llevaría de la esclavitud a la libertad, a esa tierra prometida, a la Canaán donde fluía leche y miel, donde todo iba a ser prosperidad, donde ellos iban a poder tener todos sus propiedades, sus pertenencias, sus animales, sus nietos, sus hijos, es decir, iban a ser libres en esa tierra. Sin embargo, dice que ellos no entraron por dos causas, o por dos razones. Una, porque no tuvieron fe, y dos, porque desobedecieron a Dios. Hoy todavía está esa promesa. Todavía está esa promesa que Dios les hizo al pueblo de Israel. Sin embargo, hoy la promesa es aún mayor todavía, es aún más grande, porque ya no nos va a dar el regreso a nosotros o llevar de regreso a Jerusalén, a la tierra de Canaán. No, el reposo que Dios te está esperando, que Dios está guardando para ti, está en el cielo. Cuando finalmente todo termine, tú y yo iremos a ese reposo, a gozar por la vida eterna, a gozar con Dios y la hueste angelical y toda tu familia, y finalmente dejaremos la esclavitud de este mundo. Mis amigos, hermanos, el texto dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dos cosas que debemos tener si queremos llegar a ese reposo anhelado. Número uno, debemos de tener fe. Número dos, debemos de obedecer a Dios. Muchos, dice el texto, que no entraron a esa tierra prometida. Así como muchos no entraron a la tierra prometida, tampoco muchos irán a ese descanso final y eterno. ¿Por qué razón? Porque no obedecieron a Dios y no tuvieron fe en las promesas que Cristo ha dejado en su palabra. Yo te invito hoy, confía en Dios. Tal vez los tiempos no son los mejores, pero debemos tener fe. Debemos mirar hacia arriba y no hacia abajo. Debemos agarrarnos como agarrándonos del invisible. Debemos reclamar esa promesa que dijo Jesús, que Él estaría hasta el fin de este mundo. Vengamos gozosos ante Dios, como dice Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, todavía hay una promesa, todavía se puede, todavía podemos ir por ese reposo, pero debemos tener fe y debemos ser obedientes a Dios. Que Dios les bendiga, mi familia, que Dios les guarde y Dios derrame su misericordia sobre ti, y que tengas un feliz sábado. Disfruta tu familia y disfruta de este día en compañía de tu Dios. Que Dios les bendiga. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí.
Espíritu.